Bien, vamos a dar inicio a esta segunda parte, entonces, muchachos, dando vuelta a la página. ¿Sí? Miren, pero antes vamos a responder a su compañera que antes de salir me preguntó si podía resolver el ejercicio 3 de la sesión 3. Mire lo que le piden a usted, calcular la tangente del ángulo alfa. ¿Sí? Aquí hay algo muy importante que debemos de observar. Si me dicen que este lado y este lado son iguales y estos angulitos que usted está viendo son rectángulos, basta que tengan 4 lados mutuamente perpendiculares y 2 de ellos sean iguales para poder afirmar que esta figura es un cuadrado. Bien, si este ángulo es teta, por alternos internos, ¿sí? Diremos que este ángulo que está aquí también medirá teta. Bien, hay un dato que nos están dando. ¿Cuál es el dato, profesor? Es justamente este triángulo rectángulo. ¿Sí? Para hacerlo rápido, mira, este será un punto H, MNPQR. ¿Bien? Entonces, voy a decir rápidamente, si eso es 37, disculpen jovencitos, estoy tratando de hacer la clase, pero lamentablemente hay estudiantes que no llegan temprano y están interrumpiendo. Sí, lo que pasa es que cuando ingresan me bloquean los párrafos. Entonces, mire, y encima apágueme su audio, por favor. Llega tarde y con el audio prendido. Bien, seguimos. En un triángulo notable de 37 y 53, sus lados son proporcionales a 4, 5 y 3. 5, 4 y 3. La hipotenusa es como 5. El que se opone a 53 es como 4 y el que se opone a 37 es como 3. Bien, como dije en un principio, se trata de un cuadrado. Este lado valdría como 4. Pero como este lado es igual a este lado, igual a este lado, si aquí esto vale 3, ¿esto cuánto valdrá? Para que todo sea 4, porque es 1. un cuadrado de lado 4. Él valdrá 1. Ahora, en este triángulo rectángulo, donde el ángulo teta está presente, yo puedo decir que tangente del ángulo teta es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto es el lado NP sobre el lado RP. Reemplazando datos, usted tendrá 4 dividido entre 1. La tangente del ángulo teta es igual a 4. Bien, y con ello ya tenemos esta duda desarrollada para, no me acuerdo el estudiante que me puso en el chat, pero ahí está. Bien, sale 4. Listo, voy a regresar para iniciar entonces la clase del día de hoy, ¿no? Decía que vamos a recordar y vamos a aplicar algo parecido. Mire usted, me dice, calcula X en términos de alfa y beta. ¿Sí? El primer paso es trabajar en un triángulo conocido. Miren, este lado es un lado, con este lado son iguales, ¿sí? Es decir, si yo conozco este lado, automáticamente puedo conocer la medida de este lado y la medida de todo este lado. Y si yo conozco a B, en términos de A, puedo conocer X, porque X pertenece a ese de otro triángulo rectángulo. Por ahí va radica la estrategia. Bien, vamos a comenzar diciendo en el triángulo rectángulo, en el triángulo rectángulo AMN. ¿Sí? Aquí. Vamos a sombrearlo. Ahí, en ese triángulo rectángulo. Yo voy a calcular lo que quiero. Es
AM. Lo que tengo es MN. Por lo que quiero, lo que tengo. Cateto adyacente, cateto opuesto respecto de alfa. Eso me determina cotangente de alfa. AM es igual. MN vale A por cotangente de alfa. Bien, ya conozco eso. Es decir, este segmento valdrá A cotangente de alfa. Ahora, me dicen que este ladito con este ladito son iguales. Es decir, que todo, desde aquí hasta aquí, AB, ¿sí? AB valdrá 2 veces A cotangente de alfa, ¿no? Porque A cotangente de alfa más A cotangente de alfa es 2 veces A cotangente de alfa. Ahí tengo la medida de eso, ¿sí? Y con ello voy a ir al triángulo rectángulo. Voy a decir, en el triángulo rectángulo total, ACB, el grandote, ACB, ¿sí? ¿Qué voy a decir? Quiero X. Lo que quiero es AC. Lo que tengo es AB. Por una razón trigonométrica. En el triángulo total, AC para beta es cateto opuesto y AB para beta es hipotenusa. Es decir, cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso sería seno del ángulo beta. ¿Bien? AC vale X. AB vale 2 veces A cotangente de teta. Reemplazamos. X sería igual a 2 veces A cotangente de alfa multiplicado por el seno de beta. ¿Sí? Y eso sería la respuesta para este ejercicio, porque nos piden calcular X en términos de alfa, beta y A. X en términos de alfa, beta y A. 2A por la cotangente de alfa por el seno de beta. ¿Sí? En forma general. Veamos, recordando un repasito, ¿no? Me dicen, en la figura, me piden, calcule X en términos de alfa, beta y A. De nuevo, X. La estrategia. X, no tengo que tener en este triángulo que contiene a X y a beta, al menos un lado conocido. No tengo. Pero aquí tengo un lado conocido, que es A, porque me dan de dato A, y en un ángulo conocido alfa. Es decir, en este triángulo rectángulo, aquí, yo puedo calcular BD en términos de A y alfa. ¿Sí? Entonces, como primer paso voy a decir, en el triángulo rectángulo, mire usted, vamos a poner ADB, el ángulo recto siempre en medio, ¿no? ADB. ¿Bien? Lo que quiero es BD. Lo que tengo es AB. A es conocido, AB. Ahora multiplicado por una razón trigonométrica. Lo que quiero para alfa es cateto opuesto. Y lo que tengo para alfa es hipotenusa. Lo que quiero, lo que tengo, cateto opuesto
sobre hipotenusa me define el seno de alfa. Reemplazo datos. BD es igual a A por el seno de alfa. ¿Bien? Ya tengo ello. Ahí está. Es decir, ese lado BD es A seno de alfa. Eso es su medida. Ahora, yo ya tengo un lado conocido en este triángulo rectángulo. Quiero X, conozco beta y conozco L. Vamos a trabajar aquí. En ese triángulo rectángulo que estoy marcando de verde. Es decir, voy a decir en el triángulo rectángulo como siguiente paso, vamos a decir en el triángulo rectángulo. ¿Cuál, profesor? BDC, el de verde. ¿Sí? Lo que quiero es DC. Lo que tengo es BD. Vea, lo que quiero para beta es cateto adyacente y lo que tengo para beta es cateto opuesto. Eso me define cateto adyacente sobre cateto opuesto es cotangente del ángulo beta. Reemplazamos datos. DC es X. BD, aquí está, A seno de alfa. A seno de alfa, ¿no? L es BD, multiplicado por la cotangente de beta. ¿Vio? Por lo tanto, eso sería nuestra respuesta. X es A seno de alfa por cotangente de beta. Es la medida de este lado. ¿Sí? ¿Qué queremos? Un poquito para recordar lo que vimos la clase la semana pasada, ¿no? A manera de repaso. Ahora sí vamos a ver un problemita referido a lo que acabamos de ver el día de hoy. Dice, a 20 metros de un poste se observa lo alto con un ángulo de elevación de 37 grados sexagesimales y luego nos acercamos al poste a una distancia igual a su altura, calcular la tangente. ¿Qué? A ver. A 20 metros de un poste se observa lo alto con un ángulo de elevación de 37 grados sexagesimales y luego nos acercamos al poste una distancia igual a su altura. Calcule la tangente de teta si la elevación angular es teta. Para este segundo caso. ¿Bien? Esquema del problema. Esquema. Para ello, necesito un piso. Ahí está. Necesito un poste. Muy grande, ¿no? Vamos a hacerlo más chiquito. ¿No quiere más chico? A ver, vamos a ver por acá. No, ya, vamos a hacer algo. Lo vamos a poner por aquí. El esquema. Ahí está. Aquí es el poste. ¿Sí? Ahora me dicen, miren, me dice lo siguiente. Si a 20 metros del poste con un ángulo de elevación de 37 grados, ¿no? Se observa su parte más alta. Vamos a poner un punto, base del poste, parte más alta. ¿Sí? Punto A. De este punto vas a observar la parte más alta del poste con un ángulo de elevación de 37 grados. Obviamente, el poste siempre se erige perpendicular al suelo, ¿no?
como una cuestión referencial. ¿Ya? Si este es el punto B y este es el punto C y estás a 20 metros, te dice, ¿no? O sea que aquí hay una distancia de 20 metros. Ya está. Luego nos acercamos al poste una distancia igual a su altura. Yo no sé cuánto de altura tiene el poste. Vamos a poner aquí H. Usted se va a acercar a otra posición, más o menos por aquí. En esa posición a la que voy a llamar D, usted se acercó y a partir de ahí va a observar nuevamente la parte más alta del poste y lo que va a notar es que ese ángulo de elevación ahora vale teta. Pero ¿cuánto se acercó? Una distancia igual a la altura del poste. Bien, vamos a comenzar. Ya tengo el esquema. ¿Sí? Voy a decir ahora en el triángulo rectángulo, en el triángulo rectángulo, ¿sí? El total, ¿sí? ¿Cuánto sería? Sería H lo que quiero y AC lo que tengo, ¿no? En triángulo ACD, ACB, ACB, aquí. Lo que quiero, BC, igual a lo que tengo, todo esto vale 20 metros, ¿sí? AC, multiplicado por una razón trigonométrica. Lo que quiero para 37 grados es cateto opuesto. Lo que tengo es cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente es tangente de 37 grados. BC es H. AC es 20. Tangente de 37 es 3/4. ¿Sí? Esto significa que H valdría 15 metros. Se parece, ¿no? Pero el otro era con 30. Bueno, vamos a ver. Ahí está. Esta distancia, H, ahora vale 15 metros. Esta altura H ahora vale 15 metros. ¿Sí? Entonces, en el gráfico, ya de frente, el DC es 20 menos 15. DC es igual por segmentos, ¿no? 20 menos 15. DC es igual a 5 metros. ¿Vio? Ahí lo tenemos. Profe, él vale 5 metros. Ahora, en el triángulo rectángulo, aquí, en ese triángulo rectángulo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente a mí me están preguntando que debo de calcular, ¿sí?, la tangente de teta. Entonces, aquí vamos a decir en el triángulo rectángulo DCB. DCB, la tangente del ángulo teta se define para este ángulo teta cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es decir, 15 metros sobre 5 metros, ¿no? Metro y metro arriba y abajo se van
Por lo tanto, 15 entre 5. Eso es 3. Por lo tanto, la tangente del ángulo tetita valdría 3. ¿No? Ahí lo tenemos. La respuesta. ¿Bien? Parecido al problema anterior, ¿no? Vamos a ver. Pasamos al siguiente. Dice, veamos lo que dice. Desde la parte superior de un muro de 2 metros se observa un árbol con un ángulo de depresión de 30 grados, su base, y con un ángulo de elevación de 60 grados su parte superior. Calcule la altura del árbol. Mire, ¿qué necesito? Esquema. Tengo un muro, tengo el piso y tengo el árbol. Ahora, ¿qué hago con esto? Gráfico, pues. Vamos a achicar el muro. Por aquí es el muro. ¿Sí? Más o menos. Muy grande el árbol. Vamos a hacerlo más chiquito. Ahí está mi árbol. Desde la parte superior de un muro. Más o menos para tener la idea. ¿Ya? Voy a comenzar a hacer unos trazos. De aquí. De este punto. Mira. Ahí empieza todo. Desde la parte superior de un muro. ¿Qué dicen? Se observa un árbol. Ah, ese árbol, vamos a hacer un trazo. Base, más o menos ahí. Este es el punto más alto del árbol y este es el punto más bajo del árbol. ¿Sí? Punto B, o mejor aquí, punto B, punto C. ¿Qué más, profesor? Este ángulo, obviamente, tiene que ser 90 grados, al igual que el muro. Tiene que ser 90 grados. La parte inferior del muro le vamos a dar el punto D. Como yo quiero observar el árbol, tengo que tener una referencia horizontal. Es decir, que este angulito, desde el punto de observación, que es el punto A, una línea de referencia horizontal. Y a partir de aquí, mira lo que me dicen. Desde la parte superior de un muro de 2 metros. Ah, ese muro es o tiene un alto de 2 metros. Dice, se observa un árbol con un ángulo de depresión de 30 grados. Su base, A, este punto B del árbol, es el que se va a observar desde A, aquí. ¿Sí? Este angulito que está aquí es de 30 grados sexagesimales. Se observa con un ángulo de depresión su base y con un ángulo de elevación de 60 su parte superior. ¿Ya? Entienda que el dibujo que estoy haciendo es aproximado, no es exacto. La parte superior se va a observar con un ángulo de elevación de 60 grados sexagesimales. Según ello, me dicen, calcule la altura del árbol. La altura del árbol está dado por esta longitud. Desde aquí hasta aquí. ¿Cuánto mide? No lo sé. No lo sé. Le voy a dar un valor H. ¿Sí? H. Primer punto. Si yo quiero la altura del árbol, del gráfico,
¿sí? Del gráfico, vamos a ver esto, que la altura del árbol H es, a ver, este puntito, faltó. Vamos a llamarle el punto A, B, C, D, E. H es igual a la medida del segmento BE más S. Es decir, él más él me da toda la altura del árbol, ¿sí o no? ¿Y eso qué es? Justamente lo que yo quiero, la altura del árbol. ¿Bien? Ahora, pero mire usted, este es un muro. Mire esta figura. A, D, B, E. A, D, B, E. ¿Qué figura es, señores? A, D, B, E. ¿Qué figura es? Abre el micro, por favor. Ángulo. Un rectángulo. Y sus lados son iguales 2 a 2, profe. Es decir, que esto también vale 2 metros. ¿Sí? ¿Sí o no? Ya tengo eso, ¿sí o no? Ahora mire, en el triángulo que estoy sombreando de amarillo, ahí, en este triangulito, si esto vale 2 metros, él es 30 grados, yo puedo calcular este lado, que es común para el otro triángulo. ¿Sí? Entonces, vamos a decir aquí, preste atención, vamos a decir ahora en el triángulo, aquí, en tiempo, vamos a decir en el triángulo rectángulo AEB, AEB, aquí, AEB, aquí. Lo que quiero, AE, es igual a lo que tengo. Lo que quiero, lo que tengo, BE, multiplicado por una razón trigonométrica. Lo que quiero, cateto adyacente. Lo que tengo, cateto opuesto. Cateto adyacente sobre cateto opuesto es tangente de, perdón, cateto adyacente sobre cateto opuesto es cotangente. Cotangente de 30 grados sexagesimales. ¿Bien? Cateto adyacente es lo que quiero, cateto opuesto es lo que tengo. Cotangente. BE vale 2. O sea que AE es 2 por... ¿Cuánto vale la cotangente de 30? ¿Sí? Cotangente de 30, raíz de 3. ¿Están ahí en clase, chicos? Sí, profesor. Cotangente de 30 es raíz de 3. ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Tienen sus tablas a la mano? Sí es. Respondan, no hagan dilatar el tiempo porque no vamos a ver más problemas, sino de ustedes depende. Bien, participen. Entonces esto vale 2 veces la raíz cuadrada de 3. Ahora voy a analizar este triángulo. Bien, estoy sombreando. Voy a decir aquí, justificando el paso, en el triángulo rectángulo, en el triángulo rectángulo AEC. AEC. El. ¿Sí? Lo que quiero, S, es igual a lo que tengo, AE, multiplicado por una razón trigonométrica. Lo que quiero, lo que tengo. Lo que quiero para 60 es cateto opuesto y lo que tengo es cateto adyacente. ¿Sí? Lo que quiero, lo que tengo. Hablamos de tangente de 60 grados. Ese
es igual a AE, pero AE es 2 raíz cuadrada de 3. ¿Sí? Reemplazamos 2 por raíz cuadrada de 3 por tangente de 60. ¿Cuánto vale tangente de 60? También vale Es de 3. raíz de 3. Y usted sabe que raíz de 3 por raíz de 3, eso es 3. Y ese ahora valdría 6. En este caso, 6 metros. ¿Bien? Finalmente, H, ¿sí? H, que es lo que quiero calcular, es BE más S, pero BE es igual a AD, o de frente, no perda tiempo. ¿Cuánto vale BE? 2 metros. Más SE, que vale 6 metros, ese árbol tendrá una altura de 8 metros. Ahí tiene una aplicación de las matemáticas a la vida real. ¿No? ¿Bien? Vamos a ver. Nos vamos por el siguiente ejercicio. Aquí. Dice, vamos a ver. 2 columnas de 8 y 14 metros de altura. ¿Sí? ¿Qué me dicen de esas columnas? Y la recta que une sus puntos más altos forman 37 grados con la horizontal. Vamos al esquema. Necesito una columna, necesito otra columna, necesito un plano. ¿Sí? Una es de 8. Ah, muy grande. Mi gusto. Un poquito más chica. Ahí está. Suficiente. Esta columna tiene 8 metros y la otra columna tiene 14 metros de alto. ¿Sí? Punto más alto de la primera columna, punto más alto de la segunda columna. Y la recta que une sus puntos más altos forma 37 grados con la horizontal. La línea horizontal es esta línea, siempre paralela al suelo, es decir, 90 graditos. Y esa horizontal con la línea que une sus puntos más altos forman un ángulo de 37 grados. ¿Sí? Calcule la distancia entre las dos columnas. La distancia que hay entre ambas columnas está dada por esto, esta distancia, ¿no? ¿Sí? Borramos aquí y le ponemos distancia de. ¿Se da cuenta? Obviamente las columnas se erigen en forma perpendicular a la superficie. Por ende, esto es un rectángulo. Si él vale D, este segmento, ¿cuánto vale? D. Ah, profe, este segmento también valdría D. ¿Vio? Ahora mire, esta columna mayor vale todititita. Esta columna vale 14 metros. Uy, cuando uno está apurado el pulso falla. ¿Sí? Un poquito más aquí. Vale 14 metros. ¿Bien? Todo esto. Pero ojo, como esto es un rectángulo y esto vale 8 metros, mire usted, voy a hacer lo siguiente. Observando.
aquí ¿cuánto valdría? Si esto vale 8 metros, ¿esto cuánto valdría? 8 metros. ¿Sí? Profe, pero todo vale 14. Si hasta aquí hay 8, ¿esta partecita cuánto será? Esta partecita será lo que le falta 8 para hacer 14. Es decir, 6 metros. ¿Vio? Ya tengo datos. Mira, campeón. En ese triángulo, ¿sí? Vamos a darle nombre a sus vértices. A, B y C. Entonces voy a decir en el triángulo rectángulo ACB. ¿Sí? ¿Qué voy a calcular? D. L. Es la distancia que hay entre las columnas. Lo que quiero, lo que tengo. Lo que quiero es igual a lo que tengo, multiplicado por una razón trigonométrica en este triángulo rectángulo. Lo que quiero es cateto adyacente. Lo que tengo para 37 es cateto opuesto. Lo que quiero, cateto adyacente sobre cateto opuesto, eso es cotangente de 37 grados. Esa distancia D será 6 metros por cotangente de 37 grados. Eso es 4 4 tercios. tercios. Operando, la distancia que hay entre las columnas será de